Gracias por acompañarnos. Esta tarde tenemos en la Facultad de Historia el gusto de presentar esta novela, este libro de Jorge Munguía Espitia. Les damos la más cordial bienvenida y vamos a escuchar los comentarios de diferentes personalidades, compañeros de la facultad, y que bueno, pues está en torno a este trabajo que realizó Jorge Munguía, que se titula El llanto de Vasco, el ocaso de un defensor de indígenas, de Ediciones Proceso. Les agradecemos mucho su presencia, les damos la más cordial bienvenida y pues como una de nuestras primeras comentaristas esta tarde vamos a escuchar la intervención de la doctora María Teresa Cortés Zavala, quien es profesora investigadora de esta Facultad de Historia y que actualmente es la directora de la facultad. Así que bueno, le doy la palabra a la doctora Teresa. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, agradecer al maestro Álvaro Estrada, al autor de esta novela, Jorge Munguía Espitia, por haber escogido la Facultad de Historia y poner cerca de nuestros estudiantes de la licenciatura, de la maestría, la posibilidad de conocer este trabajo que el día de hoy se presenta, porque me parece que es muy importante que los jóvenes, tanto de la Facultad de Historia como los jóvenes universitarios de esta gran Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no olviden quiénes son las figuras que han sido pioneras en la fundación de esta insigne universidad. El próximo 14 de marzo, el día de mañana, celebramos un aniversario más de la muerte de Vasco de Quiroga, quien ha sido considerado por diversos estudios como una de las figuras señeras en la defensa de los derechos de los indios, en su carácter primero de oidor de la segunda audiencia de la Nueva España y posteriormente como obispo de Michoacán y fundador del Colegio de San Nicolás de Hidalgo. En 1565 dejó de existir en la ciudad de Pátzcuaro. A los 65 años, ese hombre al que los naturales bautizaron con cariño como el Tata Vasco. A un día de cumplirse los 455 años de su ausencia, en la Facultad de Historia nos reunimos para rendirle un homenaje a tan ilustre personaje. Al presentar la novela que con carácter histórico editara el periodista Jorge Munguía Espitia el año pasado. Jorge Munguía, para quienes no lo conozcan, aunque ya sé que vienen muchos amigos y familiares, es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y de la Universidad Pedagógica Nacional, además de desempeñarse como un colaborador de la revista Proceso. El llanto de Vasco, el ocaso de un defensor de los indígenas, es una novela que desde las primeras páginas atrapa al lector por el lenguaje sencillo y de frases cortas en que es narrada. A través de los recuerdos de Fray Ginés y a lo largo de 119 páginas, el autor utiliza la tercera persona para hacer un recorrido por los años en que en España gobernaba el emperador Carlos V. Fue bajo su mandato que el soberano intercedió ante el Papa Paulo III para que don Vasco de Quiroga fuera ordenado como sacerdote y en una acelerada carrera religiosa pudiera incorporarse a la Iglesia Católica como obispo de Michoacán. Para Juan de Zumárraga, nos dice el autor, don Vasco era un hombre justo,
conocedor de la región y de las leyes. Por esa razón, reconociendo su sabiduría y carácter bondadoso, el obispo de la diócesis de México pensó que era la figura apropiada para contener las ambiciones de poder y los abusos de los encomenderos en la zona michoacana. El narrador, a quien el autor denomina Fray Ginés, es un viejo fraile de la orden franciscana, que al momento en que arranca el relato, vive recluido en un convento de la orden ubicado en la Rábida, y quien, devastado e incrédulo de la naturaleza humana, regresa a sus recuerdos para rememorar su decepción de cuando vivió en la Nueva España. La amargura que inunda al fraile la transmite a los monjes del convento en constantes y airados comentarios sobre la indolencia de la especie humana. Sus apreciaciones sobre don Vasco, a quien conoció en la ciudad de Valladolid, en España, comienzan cuando rememora el día en que asistió a la Junta de Teólogos celebrada en esa ciudad en el año de 1550. En esa junta hubo un gran debate en donde se discutió el trato que debían recibir los naturales del Nuevo Mundo. Desde distintas posturas religiosas y jurídicas se abordó el tema de la naturaleza y personalidad jurídica de los indios, lo que desató un enfrentamiento entre Fray Bartolomé de las Casas y Juan de Ginés de Sepúlveda. Es en ese escenario que Fray Ginés y Vasco de Quiroga sostienen su primer encuentro, relación que se habrá de prolongar unos años más tarde, cuando Fray Ginés llega a la Nueva España y se traslada a Michoacán para colaborar en los proyectos de don Vasco. Jorge Munguía juega con los tiempos narrativos y con habilidad desarrolla una parte de la historia en la atmósfera del convento franciscano en el presente, y la otra nos transporta al pasado a partir de los recuerdos que protagonizó junto a don Vasco, los cuales recrea Fray Ginés en fragmentos que dosifica en las charlas que sostiene con su compañero de convento, Fray Indalecio. A través de la memoria conocemos la historia de atropellos que amargaron el carácter de Fray Ginés, quien de forma continua hace una crítica al sistema colonial que empoderó a diversos grupos de españoles. Se sirve de la figura y acciones atroces de los encomenderos como Juan Infante, de su egocentrismo, de su posición de poder, desde donde interviene, para describir la corrupción del sistema de organización que se estaba estableciendo en la Nueva España y que ultrajó a pueblos de indios, esclavizando a sus gentes, humillando y deshumanizando a los tarascos. En contraste, describe la personalidad de Vasco de Quiroga, sacerdote convencido de que a través de la evangelización se podría crear social y políticamente nuevas formas pacíficas basadas en la justicia y la tradición jurídica castellana. Su concepción filosófica y su alta capacidad intelectual lo llevaron a construir un sistema que liberara a los indios de la esclavitud y les restituyera su personalidad jurídica como personas. La nueva estructura social fue denominada por don Vasco como pueblos hospital, que no era otra cosa que armonizar la concepción comunitaria, la pertenencia colectiva de la tierra y su usufructo, para darle mayor fortaleza a los derechos y personalidad jurídica de los pueblos indios. Su proyecto se ensaya en Santa Fe, en México, y posteriormente se reafirma
en el pueblo de Santa Fe, junto al lago de Pátzcuaro. La nueva filosofía que muy bien describe el padre Ginés a su amigo Indalecio, para el escritor Jorge Munguía, la contrasta con las terribles descripciones del actuar de los ricos españoles, a quien don Vasco siempre tuvo que enfrentar con toda su autoridad jurídica y religiosa. El texto que hoy presentamos es un texto descarnado de un tramo de la historia michoacana que para poder ser descrito requirió de una fuerte documentación de quien lo narra. Su prosa es emotiva y transmite el dolor de que ese pasado dejó y que da pie a múltiples formas de contarlo. Desde la portada, aquí la tenemos enfrente, se anuncia el tema de la novela con un fragmento del óleo de Juan O'Godman sobre la conquista, hasta la humillante descripción de la muerte de Tangazoan, quien para no ver sufrir a su pueblo ante la brutalidad hispana, negoció la paz con Cristóbal de Olid. Cito al autor: la impasibilidad de Tangazoan provocó la furia del conquistador y decidió vengarse, aniquilándolo, cuenta el escritor. El crimen fue atroz porque lo arrastró con un caballo hasta degollarlo y luego lo quemó en la hoguera. Sin entrar en el tema que conlleva la discusión del enfrentamiento entre la civilización y la barbarie, Jorge Munguía, en varios momentos de su novela y a través del narrador principal, señala la doble moral y el discurso con que se enraiza el sistema colonial en nuestra tierra. De una parte, un mundo educado y de apariencia, y de la otra, las formas de despilfarro, la mezquinidad con que se llevaba la vida diaria. Esa era la vida de los encomenderos y la que representaba en América a la corona. Jorge Munguía, en su novela histórica, como ya dije, pero hace una historia de dos sistemas de valores en desencuentro, que se enfrentan constantemente en condiciones invertidas. No solo es un problema de enfrentamiento entre dos lenguas que tienen formas distintas de expresar el mundo, también es un enfrentamiento de las concepciones. En unos reina la codicia y la violencia y las ambiciones personales de poder. En otros, como Chureni, que se traduce como noche, Tlamati como viejo, solo queda la orfandad, la muerte, el perderlo todo, y así lo explica Chureni cuando el estado de ebriedad le dice a don Vasco, cito al autor: lo hemos perdido todo, nuestros dioses han sido devastados, nuestros templos destruidos, nuestra lengua purépecha debilitada al perder sus significados, la tierra que antes poseíamos nos ha sido arrebatada y las familias devastadas. Más adelante señala: ya no somos nada, tata. Ese fuerte reclamo en la voz de un anciano sabio y de su estado de letargo sirve al autor para representar los resultados que hasta 1565 había dejado tras de sí la colonización. La profundidad del drama cierra cuando don Vasco, entre sollozos, después de haber escuchado los reclamos del anciano Chureni, se dirige al desolado fray Ginés para preguntarle: ¿qué hicimos? Quizá hemos sido arrogantes y no somos lo que creemos.
No tengo dudas en cuanto a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, del amor, de la piedad, la caridad y benevolencia, pero en el fondo he vacilado sobre la bondad de la sociedad y el hombre, y más adelante se interroga de nuevo: ¿se puede establecer otra sociedad con algo tan torcido como es el hombre? Y cierra su disertación diciendo: ¿cómo no nos dimos cuenta de todo lo que ha dicho Chureni? ¿En qué pensábamos? ¿Qué ideas nos llegaron? Estas últimas palabras que el novelista pone en boca del obispo michoacano nos revelan y nos dan pista sobre una de las intenciones que envuelve a la novela El llanto de Don Vasco, el ocaso de un defensor de indígenas, y que tiene que ver con la antigua discusión de la mísera condición humana y la crisis del humanismo. Sobre todo, abundan una serie de frases que arroja el autor a lo largo del texto y que refieren a esa intencionalidad. Y antes de terminar, cito dos: la vida es corta, los hombres somos simuladores y por eso no aprendemos ni entendemos la existencia. Las palabras registran a las cosas, o por lo menos las insinúan. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora María Teresa Cortés esta presentación que nos muestra al hombre y el escenario en el que se mueve esta novela. A continuación vamos a escuchar al maestro Álvaro Estrada Maldonado, quien también es catedrático de la Facultad de Historia desde hace 28 años y que bueno, pues ha dejado también un legado aquí a partir de la sociología de la educación y la enseñanza de la historia. Así que bueno, pues vamos a escuchar la presentación del maestro. Gracias. Gracias. Buenas tardes. No puedo sino iniciar con Borges. Y esto por dos razones. Una, porque cuando Jorge Munguía y un servidor éramos alumnos en la Facultad de Ciencias Políticas, en el siglo pasado, en una ocasión, en una especie de fiesta, llegó Jorge y me dijo: Álvaro, te regalo estos libros. Eran 3 libros de Borges, uno de ellos el Aleph, o Aleph, si queremos. Y eso selló una especie de, no solo la amistad, sino también una conjunción por las letras, por la palabra, porque nosotros finalmente somos, diría Lacan, baja letra, o sea, seres de la palabra, o no somos nada. Por eso, esa es la primera razón de usar. Y la segunda es para hablar de la génesis de Jorge Munguía como escritor, porque Borges sostiene que si se quiere ser un buen escritor, debe ser 1000 veces un buen lector. No hay escritor si no hay previamente un muy buen lector. ¿Qué relación tiene con la génesis del escritor Jorge Munguía Espitia? Jorge tiene, desde que yo recuerdo, siendo un asiduo lector de todo tipo de libros, particularmente de literatura, y casi semanalmente haciendo reseñas, comentarios de libros en el prestigioso semanario Proceso. Y entonces esa es su génesis. Él empezó siendo un lector, un muy buen lector, documentado, curioso, culto,
que no es fácil hacerse una cultura, que se lleva su tiempo. Y entonces el salto a escribir ya es más natural. Yo eso es así, de esa manera les resumiría su génesis como escritor. Ha sido un gran lector, ahora está empezando a ser un escritor y yo creo que nos vienen más libros. Bien, por eso lo tenía que empezar con Borges. Y si les pido disculpa que esta parte anecdótica, pero creo que también en esos detalles está el diablo y el gusto. También, ya que estoy en la parte anecdótica, y los tres comentaristas que estamos aquí sentados, fuimos alumnos del maestro Alfonso Espitia Huerta, del que guardamos, bueno, creo que sí, todos, pero si no, ya se lo claro, bueno, yo sí, gratísimos recuerdos en la prepa 2, en empatía ética y otras materias filosóficas, y de alguna manera sembró en nosotros esto que siembra la Universidad Michoacana, que es el gusto por la palabra, por la historia y por las ciencias en general. Y creo que eso lo debo mencionar también por el público que está aquí, y sería ingrato si no me mencionara a mi maestro Alfonso. Ahora bien, decía Helvécius que la historia es la novela de los hechos, y luego terciaba, y la novela es la historia de los sentimientos. Y creo que eso se ve muy claramente en el libro El llanto de Masa. Se ve con toda claridad y establece la relación estrecha que hay entre la novela histórica, bien escrita, como es el caso, y los productos historiográficos. Si hay un estado en México en donde estén los expertos sobre Don Vasco de Quiroga en términos históricos e historiográficos, es Michoacán. Y si hay una facultad en particular que los agrupe y continuamente los esté invitando a hacer una vinculación, es esta, la Facultad de Historia. Entonces, es importante tomar esta idea de Helvécius porque está en el corazón, digamos, del artificio técnico de la novela. Es decir, la relación, dicho de otra manera, la relación entre historia y literatura. En esta institución, la mayoría de los docentes recomendamos a nuestros estudiantes que, además de estudiar la historiografía del Michoacán antiguo, por ejemplo, que es el caso, se estudie la literatura también. Es decir, un buen historiador tiene que ser un conocedor experto de la literatura del periodo y la temática, etcétera, en la que él se ocupa. Es una relación simbiótica y compleja, como por ejemplo está el caso de Noticias del Imperio, donde claramente nos queda claro que nuestros estudiantes que estén interesados en el siglo XIX y particularmente en la segunda mitad del siglo XIX tienen que conocer a Fernando del Paso, particularmente Noticias del Imperio. Es decir, no hay un historiador de calidad si no hay un historiador que a la vez, sabiendo que son fuentes literarias y que por lo tanto tienen partes de ficción y no estrictamente todo coincide, sabiendo eso, estudien para contextualizar, para ambientar, para conocer la literatura de la época. Este texto, El llanto de Vasco, para mí está destinado a ser, lo valoro así, un texto que nuestros estudiantes tendrán que leer al momento en que están estudiando historia antigua de Michoacán. Por supuesto. Desde luego que nos queda claro que hay una diferencia entre la verdad histórica y la verdad literaria. Y el propio libro, la propia novela lo dice. El propio Jorge Munguía, en un pasaje que a lo mejor no era estrictamente necesario, pero él lo hace, en un pasaje que nos debe haber escondido eso, ese artificio. En un pasaje dice, una es la verdad histórica, la de la historiografía, y otra la verdad literaria.
Y bueno, yo digo que no lo debe haber puesto explícito, porque también se va a decir algo. Él lo escogió y además es muy respetable, pero ahí está el asunto. Decía Gustav Jung que el inconsciente es la historia de la humanidad desde los tiempos inmemoriales. Lo voy a repetir, Gustavo. Yo no me estoy tal vez hablando bien, o yo soy muy lento y pienso que ustedes no lo han captado, pero yo creo que sí, pero lo voy a leer. El inconsciente es la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Y ese inconsciente está hablando a través de Fray Ginés. Porque Fray Ginés, al hablar y narrar su experiencia en relación a Don Vasco y su amargura, que por cierto lo hace siempre con un buen odre de vino, lo cual me parece perfecto para efectos de inspiración y porque además lo báquico está ligado a lo estético y un poco al desenfreno en el que de repente hay que vivir para no morirnos de tiricia en este mundo. Lo hace siempre con su vino y ante un discípulo que se acercó ahí, que le sirve al narrador como pretexto para que Fray Ginés se exprese. Fray Ginés está de repente hablando como, no siempre, está hablando ya, ojalá puedan leer el texto. Esto solo son provocaciones para que lo lean. Yo no pretendo que esté haciendo más. Sí, claro, que lo adquieran y lo lean. Fray Ginés está hablando y es como un poco el inconsciente. Pero por Fray Ginés, realmente en Fray Ginés está expresándose la humanidad. Y Fray Ginés no llega precisamente a una conclusión halagüeña o utópica, como la utopía que en algún momento pensó Don Vasco, sino que Fray Ginés considera finalmente que lo que está mal es la especie humana, y por lo tanto ya no nos deja mucho lugar para la utopía, lo cual es doloroso. Y es doloroso porque parece ser que efectivamente la especie humana no tiene remedio, aunque nosotros tenemos la obligación, aunque de repente así lo pensemos, de mantener la esperanza de que otro mundo es posible, como dicen los artemundistas. Pero Fray Ginés termina en una reflexión bastante dura que tomaré a continuación. Reflexión a la que lo lleva finalmente como a concluir amargamente cuando escucha a Turena, que bien pudo ser, es un sabio, pero Turena bien pudo ser un petamo, es decir, el sacerdote supremo. En el mundo tarasco antiguo, este sacerdote supremo llevaba un guaje a sus espaldas, cubierto de piedras preciosas, y unas de esas piedras eran justamente la memoria del pueblo purépecha, de los tarascos, tanto de los tarascos inmemoriales, que no sabemos exactamente desde cuándo ya habitaban la ribera del lago de Pascua, y los tarascos históricos propiamente, que son los que llegan en calidad de chichimecas y se hacen por Zacapu y se hacen llamar Huacusecha, o sea, guerreros águila, y encuentran hablantes de la misma, sus primos hermanos, por cierto, de un lenguaje que no tiene parentesco lingüístico con ningún otro en el mundo. Es uno de los 3 enigmas lingüísticos del mundo, el purépecha. Pero estos eran guerreros y fundan el imperio purépecha, y es a ellos a los que conquistan los españoles, y son ellos finalmente los que enfrentan, no estamos aquí para describir toda esa parte histórica, y llevan a cabo esta masacre que tiene su clímax en la muerte de Tanganzuán II en Santiago Conguripo,
pequeño pueblo cerca de La Piedad, de lo que hoy es La Piedad, Michoacán, y que representa justamente el triunfo de la